Volumen. Hoy estamos bajo el tema cómo saber si hay demonios en mi casa o veo sombras en mi casa. A veces nos hacemos esas preguntas y muchas veces nosotros los cristianos nos hacemos una pregunta, decimos, pero ¿por qué cuando llegué al Evangelio, por qué todo comenzó a salirme mal? ¿Por qué si yo antes tenía trabajo, llegué a los pies de Cristo y ahora estoy sin trabajo? ¿Por qué si antes no discutía con mi esposo? ¿Por qué ahora estoy teniendo problemas con mi esposo? ¿Por qué si antes mis hijos eran obedientes? ¿Por qué ahora están rebeldes? Nos hacemos preguntas como esas y a veces no entendemos qué es lo que está pasando en nuestra casa. Muchas veces algunas personas me han estado escribiendo y me han dicho, hermano, estoy viendo sombras en mi casa y ¿qué puedo hacer? Yo les quiero hablar de una experiencia personal y de algo que a veces nosotros menospreciamos. De hecho, la palabra dice, me encanta ese versículo, que por ignorancia perecerá mi pueblo. Creemos que porque somos cristianos ya Dios se va a encargar. Creemos que porque somos cristianos pues Dios hará todo. Creemos que porque somos cristianos ya nada más tenemos que sentarnos y esperar el maná. Y el Señor me habló de una manera extraordinaria porque me pasó algo que me llamó la atención. Hace un tiempo atrás me acosté con mi esposa y de repente sentí una parálisis recién acostado, me había acabado de acostar y sentí esa opresión demoníaca que me intentó paralizar y en ese instante, inmediatamente cuando lo sentí, mi espíritu se alertó y de una vez me desperté inmediatamente y pude ver como esa opresión que estaba ahí se movió y cuando volteo a donde estaba mi esposa, yo veo que ella estaba como moviéndose y cuando yo digo en el nombre de Jesús, ella volvió. Y yo me molesté ese día, yo dije, Señor, ¿qué pasa conmigo, Señor? ¿Es que tengo alguna puerta abierta? ¿O qué estoy haciendo, Señor? Yo creo que mi vida la llevo recta, Señor. Yo conozco mi vida, Padre. Y le preguntaba al Señor porque yo no andaba en pecado y mi esposa tampoco. Yo le pregunté, mi amor, ¿cómo estás tú? ¿Andas en pecado? ¿Qué está pasando? Y no, ninguno de los dos. Y dijimos, Señor, muéstranos, háblanos, Padre. No tengo explicación para esto, Señor. Explícame, Señor, ¿qué está pasando? Y el Señor me llevó a mí al pasaje de Ezequiel. Perdón, ya se los busco. Me llevó a Ezequiel. Pero antes de hablarle de Ezequiel, les quiero dar la introducción de lo que el Señor me habló a mí. Cuando empezamos a leer Ezequiel, fue en el año 609, 608 antes de Cristo, había un rey llamado Joaquín o Joacás. Creo que se llama Joacás vamos a ver, según mi Biblia. Aquí dice que era Joacás, pero cuando tú lees dice Joaquín. Entonces este rey muy jovencito, a los 18 años, el papá murió y él pasó al trono, él pasó a ser rey. Pero este rey era un rey inexperto, joven. Dice que tenía nada más 3 meses como rey, solamente 3 pequeños meses. Y ahí se levantó una guerra. Para que usted entre en contexto, del otro lado estaba Daniel. Este libro se escribió a la par con Daniel. Entonces ahí estaba el rey Nabucodonosor. Esa palabra, Nabucodonosor. Estaba ese rey ahí y los tomó a este rey. Había otro rey ahí que se llamaba Necao. Este rey le dijo a Joaquín, le dijo, mira, nosotros vamos a ir a tomar tus tierras, vamos a ir a conquistar. Y este rey joven, ¿sabe qué dijo? Este rey joven dijo, no, dígale al rey que yo no quiero pelear, yo no quiero tener guerra con él, que él venga y que tome de mis tierras todo lo que quiera, pero que después se vaya y que nos deje en paz. Este rey, dice la palabra, que él fue hasta allá, hasta donde él estaba, y tomó todo lo que él quiso y también lo llevó a él cautivo. Él no quiso ir a la guerra pensando
que no tenía que pelear. Él dijo, bueno, si yo no peleo, pues yo no voy a tener problemas. Que venga, que se lleve lo que él quiera, que me deje a mí siendo rey y todo está bien. El Señor me dijo, a veces nosotros como cristianos esperamos eso. Un día hablaba con una pastora y me dice, hermano, a mí no me gusta eso de que está reprendiendo al diablo, a mí no me gusta, y mire, yo no me meto con él para que él no se meta conmigo. Y cuando se endemoniaba a alguien en la iglesia, se los daban a ellos, le decía, vayan, oren ustedes, vaya y reprenda eso. Y cuando alguien estaba predicando y se endemoniaba a alguien, ella decía, el hermano está en pecado porque yo no le permito que el enemigo se me manifieste cuando yo estoy aquí en la administración, yo no lo permito. Y ahí el Señor me hablaba de que a veces somos esos reyes cobardes que no queremos ir a la guerra y que no queremos enfrentar a nuestros enemigos y que no, si yo no me meto con él, él no se va a meter conmigo. A veces pensamos que eso es así. Entonces, ¿por qué les doy esta introducción de Ezequiel y de este rey? Porque el Señor me dijo, es necesario que peleemos. Es necesario que peleemos. Pensamos que no, que Dios se va a encargar, que Dios lo va a hacer todo. Y no. Hay a veces que nosotros tenemos que responder, tenemos que pelear. Quiero empezar este en vivo leyendo como base bíblica. Quiero levantar una plataforma para poder soltar el mensaje. Ya vamos a hablar de qué pasó, qué pasa en tu casa si estás viendo sombras. Si hay mucho, eso se complementa, si estás viendo sombra y si hay mucha pelea en tu casa, si estás viendo sombra y escuchas pasos, se caen cosas en tu casa y tú vas a ver y no hay nada, si estás viendo sombras y hay parálisis, no solamente es incubo y socubo, a veces son otras cosas, no solamente esos espíritus traen parálisis. Cuando hay una parálisis es porque tu espíritu se está negando a acceder a lo que ellos quieren y ahí es cuando cuando sucede la pelea que hay ahí en el espíritu y por eso te paralizan. Entonces, quiero empezar como base bíblica de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a Deuteronomio 7. En el verso 26. Deuteronomio 6, versos 26. 7, 26. Y dice así, no traerás cosa abominable a tu casa. Repito otra vez, y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. ¿Qué es anatema? Para los que no están o no saben qué es anatema. Anatema es algo que es una ofrenda o es un objeto maldito. Si tú buscas el significado de la palabra anatema, es cualquier cosa que haya sido ofrecida, no solamente es una idolatría, no solamente es algo de brujería, es cualquier cosa que haya sido ofrecida o que esté maldita. Maldita. Amén. Entonces, pero si seguimos leyendo Deuteronomio, vamos a encontrar muchos pasajes poderosos. Dice, en el verso Deuteronomio 7, en el 5, se la voy a dar para que usted la anote y luego en su casa usted lo escudriñe. Deuteronomio 7, 5. También el 13, Deuteronomio 7, 13 y el 26. Amén. Deuteronomio 30, mire lo que dice aquí, lo tengo por aquí anotado, vamos a leerlo. Dice así, Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ok, ¿por qué hablo de la bendición? ¿Por qué hablo de la bendición? Porque Dios a veces permite maldiciones en nuestra vida. Dios permite maldiciones. Dios a veces permite maldiciones. Incluso Él envía maldiciones cuando hay desobediencia. Cuando hay desobediencia, Dios manda maldiciones. Si usted no me cree que Dios manda maldiciones, vamos a leer
Vamos a leer Deuteronomio 28, que ese pasaje todos lo sabemos. Amén. 28, Deuteronomio 28, el capítulo 15. Quiero hacer una plataforma para poder hablar lo que quiero hablar, lo que el Señor quiere hablar hoy. Quiero que usted tenga conocimiento de por qué esos objetos en su casa es un portal. Por qué Dios a veces no pelea, porque nosotros le hemos dado un derecho y por ignorancia, la ignorancia no nos va a salvar de que Dios a veces simplemente se voltee y que vengan esos demonios, esos demonios que vienen a través de esos objetos, se llaman espíritus de tormento. También vienen detrás de ciertas cosas, viene un demonio específico, pero la mayoría son demonios de tormento que te vienen a atormentar, que te vienen te vienen a causar miedo. Entonces, mira, Deuteronomio 28, el 15, casi al final dice, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en tu ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tu vaca y los rebaños de tu oveja. Maldito será en tu entrar y maldito en tu salir. El 20 dice, y Jehová enviará contra ti la maldición. Entonces Dios a veces va a permitir la maldición. Hay diferentes tipos de maldición. Las maldiciones que Dios permite, las que Dios envía, y las maldiciones del enemigo, las que Él envía a través de un derecho legal. Amén. Amén. Entonces, ¿cuáles son las maldiciones que Dios permite? Esterilidad. Lea aquí, Deuteronomio 28:15 en adelante. Pobreza. Pobreza. Dice que seremos malditos en el campo. Maldita la canasta, tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tu oveja. Maldito será en tu entrar y tu salir. Puedes seguir leyendo todo eso. Entonces, esas maldiciones Dios las permite, aunque seamos cristianos, aceptemos al Señor Jesucristo, si tenemos cosas que a veces por ignorancia no lo sabemos, no estamos libres de que vivamos. Por eso vemos tantos cristianos hoy en día con enfermedades, tantos cristianos en miseria, porque una cosa es humildad y otra cosa es miseria. En miseria, a veces vemos a cristianos en sillas de ruedas, con divorcios, porque ignoramos muchas de estas cosas y Dios permite esas maldiciones. Entonces, vamos a empezar a avanzar un poco para entrar en lo que yo les quiero hablar. Entonces la pregunta es, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuáles son los objetos que están trayendo maldición a mi vida? Para yo poder hablarte de cuáles son los objetos, quiero que tú entiendas un poco cómo funciona el mundo espiritual. ¿Cómo funciona el mundo espiritual? El mundo espiritual no tiene acceso a lo natural. Tú tienes que entender que hay leyes que sujetan el mundo natural y el mundo espiritual. Entonces, los demonios, para poder entrar al mundo natural y manifestarse, porque ellos necesitan, para poder hacer cosas, manifestarse, necesitan una vasija. Están los demonios, ellos necesitan un cuerpo o un objeto para poder traer una manifestación, mientras que los principados, los gobernantes se mueven en los aires, no necesitan un cuerpo como tal. Ellos no necesitan un cuerpo para manifestarse. Por eso es que a veces vemos los vientos y vemos cosas, bueno, que eso es de otro tema. Pero entonces los demonios necesitan un canal o un portal para poder manifestarse. Por eso el gadareno, cuando estaba siendo libre, los demonios le dijeron, mándanos a los cerdos, para ellos poderse manifestar y cumplir lo que ellos tenían determinado, que era matar al gadareno, y como no pudieron, mataron a los cerdos. Entonces, los demonios necesitan un objeto para poder pasar, necesitan algo para poder tener acceso al mundo natural. Y ese acceso se lo damos nosotros a veces por ignorancia. El Señor dice, no tendrás en el Deuteronomio, lo que leímos ahorita, el 7,
el versículo 26 dice, no traerás cosa anatema a tu casa. No traerás cosa anatema. Dice, y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás. Amén. Entonces, si traemos cosas que a Dios no le agradan, que están malditas, le vamos a dar un derecho legal para que el enemigo venga y te atormente, para que venga y te paralice en el sueño, para que venga y traiga discusión, problemas en tu hogar. Cuando tú estás orando vas a sentir presencias. Esto sucede por muchas cosas. Hay 2 o 3 cosas que sucede que a veces cuando uno está orando usted siente la presencia del enemigo ahí atrás. Y muchas veces no es que uno está en pecado o que hay diferentes cosas. Una, que tú estás en el tiempo de pasar de nivel. Mira, cuando Jesús estaba en el desierto, el enemigo le hablaba así. Le decía, si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Note esto, si tú eres el Hijo de Dios. Cuando Jesús estaba en la cruz, cuando él estaba colgado, el demonio, el diablo estaba allí en primera fila y le hablaba a través de los soldados romanos y le decía, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Es que el enemigo, y fíjate algo, Jesús reprendió, Jesús resistió al enemigo en el desierto y le dijo, apártate de mí. Pero cuando Jesús estaba en la cruz, no le dijo apártate, porque era necesario que el enemigo viera a Jesús triunfar. Y cuando nosotros a veces vamos a triunfar, cuando nosotros vamos a pasar de nivel, es necesario que el enemigo te vea. Es necesario que el enemigo esté ahí. Porque Él no es como Dios. Él no es omnisciente, no es omnipresente. Él necesita ver. Y Él se pone en primera fila para ver si tú eres un vencedor o si vas a salir derrotado, reprobado. Entonces, primera cosa, a veces cuando estamos orando, cuando estamos en ayuno, cuando estamos en silicio, en vigilia, sentimos la presencia ahí del enemigo y decimos y reprendemos y no se va y decimos, pero ¿qué pasa aquí? Es que tú estás siendo promovido, tú estás siendo llevado a un nuevo nivel y ahí necesita que el enemigo necesita estar ahí para ver si tú pasas. Entonces, eso pasa por eso, pero también pasa si tú le das lugar o cabida al enemigo en tu casa y te van a venir a atormentar. Tú tienes que saber la vida que tú llevas y dónde estás. Amén. Dios les bendiga a las personas que se están conectando ahorita, que están llegando. Dios les bendiga. Entonces, en el mundo espiritual hay leyes, por decirlo, leyes espirituales, pero en lo natural nosotros también tenemos leyes naturales. Como ejemplo, la ley de la gravedad. Te pongo el ejemplo, la ley de la gravedad. Hay leyes que rigen lo natural y así hay reglas o hay leyes que rigen lo espiritual. Por eso es que ningún demonio puede pasar de allá para acá sin permiso. Jesús, el mismo Jesús, necesitaba venir en forma legal. Si un demonio se mete a la fuerza en algún lugar, es ilegal. Nosotros somos los que deportamos al enemigo. Tú tienes la autoridad de deportar al enemigo. Incluso cuando nada más la persona acepta a Cristo, ya él ahí es ilegal. Tú eres el que deporta, tú eres el que le dice, te vas. Tú eres la autoridad de Cristo aquí en la tierra. ¿Me entiende? Entonces cuando la persona acepta a Cristo, ya él pasa a ser ilegal ahí. Pero note algo aquí que le quiero dar. Jesús vino a esta tierra a través de un cuerpo. Él necesitaba un vínculo, él necesitaba un pasaporte legal y el pasaporte era una persona. Pero él vino a través del Espíritu Santo en María, ¿verdad? Y él tuvo su cuerpo y él vino de manera legal y él se posicionó de manera legal y luchó por todas las cosas que tú estás luchando. Todas las pruebas, todo lo que tú estás luchando, Jesús lo pasó y lo venció. Pero ¿por qué? ¿Por qué el enemigo está tratando, cómo te lo digo? El anticristo. Escuchamos la palabra, se escucha de un anticristo. El enemigo ha tratado desde que Jesús vino,
Él ha tratado de imitar, recuérdese, el enemigo imita, ¿verdad? Él no hace nada nuevo. Y el Señor, yo le preguntaba al Señor esto, Señor, ¿y cuándo vendrá el anticristo? Y el Señor me dijo, cuando yo lo permita. Yo soy el que da la vida. Yo soy el que lo permite. El enemigo, desde que Jesús vino, él ha intentado 1001 vez de procrear a su hijo. Por eso es que el espíritu del anticristo ya está, es el mismo. Dios se hizo carne. Y en este caso es el diablo se quiere hacer carne porque sabe el poder que hay en lo natural cuando tiene un pasaporte legal. Sabe que nadie lo va a expulsar porque él tiene un derecho legal. Él sabe que si él mete su espíritu en ese cuerpo, él no va a aceptar a Cristo. Él va a ser completamente anticristo. Entonces va a tener el derecho legal, porque no va a aceptar a Cristo. Entonces, aunque yo vaya y le diga afuera, no va a salir porque tiene un derecho legal. Le hablo esto para que usted entienda los derechos legales. Amén. 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 Ok, entonces, espero que me vayan entendiendo. Derechos legales, derechos legales. Tú eres el que deporta al enemigo. Tú tienes la autoridad. Hablamos de la ley de la gravedad. En el mundo natural están diferentes leyes, la termodinámica y bueno, cantidades que hay, pero te quiero poner el ejemplo de la ley de la gravedad. Si yo agarro este bolígrafo, lapicero, y lo suelto, él se va a caer. Él se va a caer. ¿Por qué? Porque esa es una ley que hay aquí. Y así como esto sucede, allá también hay, va a suceder. Pero ¿qué pasa con la ley de la gravedad? Si una niña de 2 años o un niño de 2 años está en un edificio de 5 pisos, en un balcón, la niña no conoce la ley de la gravedad, pero si ella se para en el balcón y se tira, la ley de la gravedad no la va a perdonar. La ley de la gravedad va a hacer lo que tiene que hacer, sepa o no sepa. La niña se va a caer y se va a golpear. Depende de Dios si la niña se salva o no. Dios tiene el poder de la vida y de la muerte. Pero la ley de la gravedad va a hacer que se caiga, sepa o no sepa la persona de esta ley. Entonces, en el mundo espiritual también existen reglas parecidas que ya te las voy a decir. Ya te voy a hablar de una o dos de esas. La primera que te quiero hablar es la ley del libre albedrío. El diablo no te puede obligar y Dios tampoco. Dios es un caballero. Dios es un caballero. Si Dios no hubiera puesto la ley del libre albedrío, Dios dice, todos ustedes son salvos y ya. No, Jesús es un caballero a tal punto que dijo, si ustedes me quieren escoger, está bien. Cuando leímos, dice, yo pongo delante de ustedes la vida y la muerte. Escojan la vida. La bendición y la maldición. Escojan la bendición. Él es un caballero. Él es un caballero. Si escogemos al enemigo, el enemigo va a venir y nos va a turbar, nos va a atormentar. Entonces, está la primera ley, ¿verdad? La segunda ley, la ley de la maldición y la bendición, es como la termodinámica. Es parecida. Podemos sacar las leyes espirituales así porque hay cosas y también lo podemos respaldar a través de la palabra. Entonces, la maldición que proviene de Dios es cuando Dios te maldice a los que se están conectando. Hay maldiciones que Dios las permite. Hay mujeres que a veces no pueden tener hijos por más que lo intenten y se preguntan, ¿pero qué pasa? Y llega un hombre de Dios y ora, levanta la maldición porque somos ministros del Señor, somos la autoridad de Dios aquí en la tierra y podemos levantar, podemos quitar maldiciones, ¿verdad? De parte de Dios y del enemigo. Las del enemigo son más fáciles de quebrantar y de quitar. Entonces, volviendo al tema de la ley de la gravedad, la ignorancia no te va a librar. Va a hacer que tú lleves, como decimos nosotros, del bulto. Va a hacer que te golpes. Va a permitir que te golpeen. Entonces, Jesús mismo, la imagen, ya voy a arreglar la imagen que se perdió. Se perdió la imagen. Amén, ahí estamos. Ok. Ok, continuamos.
Existen leyes, existen algunos pasaportes legales. Vamos a pasar al punto de los pasaportes. No me quiero alargar mucho porque les quiero mostrar algunas fotos y algunos videos y les quiero hablar del testimonio que a mí me pasó y por qué estoy haciendo este video. Porque alguien me escribió y me dijo, me está pasando esto, y yo me acordé de lo que yo pasé. Yo llevaba una vida recta delante de Dios y decía, pero ¿qué pasa? ¿Por qué está pasando esto? No entiendo. Entonces, en tu casa hay síntomas que se van a relacionar, porque a veces hay personas que ven demonios en cualquier lugar y tampoco es así. Tampoco es así. Un demonio necesita un derecho legal para poderse manifestar, bien sea un cuerpo o un objeto. Lo acabamos de leer, ahí están los pasajes. Entonces, hay síntomas. Uno, tú empiezas a ver sombras o sientes opresión en los aires. Tú tienes que saber que ahí está operando algo. Pero si en esa casa tú ves sombras y hay mucho problema, aparecen perros y gatos, tú tienes que saber que hay un espíritu ahí, y aunque sean cristianos y oren y reprendan, el enemigo tiene un derecho legal para continuar ahí. A veces sienten parálisis, lo que me estaba pasando a mí, lo que me pasó una sola vez me pasó y yo me levanté molesto y yo dije, pero ¿qué pasa, Señor? Dame una explicación. Y me tiré, y lo peor es que había acabado de orar. Me acosté y al ratico de haberme acostado sentí la opresión. Yo dije, Señor, ¿qué pasa? Muéstrame, revélame. Pasaron 3 días yo orando y el Señor no me decía nada, no me decía nada. Y empecé a orar y empecé a orar. Y de repente comencé a ver una sombra en mi espíritu. Comencé a ver una sombra y volteaba y veía como que la sombra se iba. Y yo, ¿pero qué es esto, Padre? Y me paré, agarré aceite y empecé a caminar por la casa. Y yo, Señor, muéstrame, Padre amado, ¿qué pasa? El Espíritu Santo me dijo, hay un derecho legal en tu casa. Y yo dije, wow, Señor, ¿cómo así, Señor? Empecé a caminar, empecé a tocar cada cuadro de mi casa, comencé a tocar todo. Yo decía, Señor, no sé, Padre amado, háblame. Al día siguiente me fui a orar otra vez y comencé a sentir esa presencia. Comencé a ver la sombra nuevamente y me volteo y comienzo a mirar algunas cosas que mi esposa había traído hace 3 días. Y yo me quedo mirando y veo las bolsas que trajo, veo lo otro, y de repente veo algo que aquí en España lo dan mucho, que es el muérdago. Ya te voy a poner una foto, aquí la tengo. El muérdago, para que ustedes entren en contexto. Esta cosita aquí la regalan mucho y que tienen que darse un beso cuando está debajo de esa cosa. Entonces ahí estaba la cosa ese muérdago, y yo llego y le digo, Señor, háblame de esto, Padre amado, porque yo vi que el demonio se metió ahí. Yo cierro mis ojos, veo la cosa esta que trajo mi esposa, y yo la veo y me volteo y sigo orando, y cuando cierro mis ojos veo en el espíritu que la sombra se metía allí. Y yo de una vez paré, me levanté, yo dije, Señor, háblame de esto. Háblame, Señor. Y me empezó a inquietar esa cosa. Agarré, empecé a investigar, y cuando pongo de dónde viene, me empezó a decir unas cosas que yo quedé abrumado de lo que estaba pasando. Dicen que eso lo cortan a las 12 de la noche, que le hacen un ritual y que no sé qué más, y que esa matita es un parásito que sale en los árboles, y lo cortan, y bueno, tiene su significado, usted lo puede investigar. Por aquí dice, a mí me pasó igual. Exacto, entonces, ¿qué pasó? Esta cosa, yo le digo, Señor, háblame, wow, qué impresionante. Yo agarré y yo dije, wow, yo esto tengo que enseñárselo a mi esposa. Yo le dije, demonio, estás descubierto. Si tú aquí tienes el acceso legal, aquí te quedas. No te permito que salgas de este objeto. Te quedas ahí. Oré al Padre, puse ángeles, militaricé toda mi casa y me fui a acostar. Al día siguiente, cuando mi esposa se paró, porque yo quería que ella aprendiera algo, y yo le dije, mi amor, ven acá, mira, esto te lo regalaron. Sí, que qué bello, que esto es esto, y que uno se tiene que dar un beso cuando pasa. Y yo le dije, ok, ¿tú sabes de dónde viene? Mira la batalla que llevo yo por 3 noches
3 días enteros. Y tú a veces, yo le conté que ella estaba paralizada y ni cuenta se dio. Y yo le dije, llevo 3 noches enteras batallando, más de 3 horas de madrugada, orando para que el Señor me revele. Bendito sea el nombre de Jesucristo, que Él por su misericordia nos mostró. Entonces yo le digo a mi esposa y le explico y la llevo al pasaje y le muestro todo lo que pasa, y mi esposa arrepentida empezó a llorar, agarró y rompió todo eso, lo agarró y lo botó. Eso se lo regalaron ella en su trabajo y por ignorancia. Y después que botamos eso, volvió la paz a nuestra casa. No se vieron sombras, bueno, aquí no discutimos, para la gloria de Dios, pero nada, o sea, las sombras que estábamos viendo y la parálisis que yo estaba teniendo se fue. Tal vez en su casa usted no tiene parálisis, pero tal vez escucha ruidos y ve sombras. Tal vez hay pelea, porque la persona que me escribía me decía, en mi casa hay mucha pelea y vemos sombras. Si ese es su caso, usted tiene que examinar su casa en cada rincón. Tiene que pedirle al Espíritu Santo que le revele, porque Él es el único. Escúchame algo, el enemigo te va a querer engañar. Hay cosas que son muy obvias, pero hay cosas que no. Esto, claro, es obvio, pero no tanto. No tanto. Pero hay cosas que son más obvias, más obvias. Entonces, quiero que vean este video. Yo mismo, cuando pasó esto, salí y hice algunas fotos para mostrarle a mi esposa y le dije, mira mi amor, tienes que tener cuidado aún cuando compres una cosa, un collar, un dije, una pulsera, porque tú no sabes quién está detrás de eso. Yo hace poco, esto me pasó hace como una semana, entré a una casa y cuando entro siento la presencia terrible ahí y no era la de Dios. Sentí esa opresión como que me empujaba hacia abajo y yo le dije, ya va un momentico, y me tiré a orar ahí. Me tiré a orar y yo dije, Señor Padre amado, siento esto, esta no es tu presencia, yo reconozco tu presencia, Padre, y esta no es tu presencia. En el nombre de Jesús salí de la casa, respiré un poco y afuera no había nada. Volví a entrar y sentí esa opresión, hasta como un poquito de mareo. Y cuando miro a la puerta veo un cuadro con unos tremendos collares y unas piedras negras. Y me dijo el Señor, aquí esta casa es entregada a brujos. Después conversando con la persona que yo dije, bueno, vamos a predicarle, estábamos en una comida y me dice, ¿y tú, cuál es tu creencia? Me pregunta a mí. Y yo le digo, ¿pero cuál es la tuya? Porque yo ya sabía lo del cuadro y él me dijo, yo soy satánico, me dijo, y mis hijos todos se van al infierno conmigo. Y yo dije, wow, con razón. Ahí entendí lo de los cuadros, entendí todo lo que estaba pasando. La entrada, esa casa era dedicada. Esa casa estaba dedicada. Entonces vamos a ver este video y aquí vamos a comenzar con algunos objetos que están malditos. ¿Qué es algo anatema? Anatema son objetos que están malditos o que han sido ofrecidos a otros dioses. Entonces eso es anatema y Dios dice no tengas cosas anatema en tu casa. Aquí está este video. Yo pasé por una joyería, por un lugar donde vendían algunas cosas y tomé la foto. Y aquí se ven algunos anillos y uno puede decir, bueno, todo normal hasta aquí, todo bien. Se ven algunos collares, todo bien. Unos dijes, zarcillitos, cosas que se ven normales. Algunos que entienden ya saben que ahí hay cosas que no están bien. Aquí se ven algunas carteritas, o sea, son cosas que uno puede pasar por alto. Más collarcitos, ahí están los arbolitos, esos arbolitos de la suerte. Y todo normal, pero cuando yo levanto mi mirada, veo esta imagen ahí entronada. Y yo dije, wow, con razón. Entonces me paso al otro lado y aquí ya comencé a ver lo que estaba sintiendo en el espíritu. Ya los anillos ya tenían toros, tenían calaveras, tenían unas cosas más demoníacas. Y cuando levanto mi mirada, veo el macho cabrío. Esto representa a Belcebú. Estaba en la tienda. Claramente se ve ahí. Está claro lo que estaba pasando. Lo que pasaba en ese lugar.
Y yo dije, wow, yo tengo que tomarle foto a esto. Agarré y le tomé foto y le dije, mi amor, a veces vemos cosas, entramos a una tienda y ni siquiera sabemos si esas cosas han sido ofrecidas a otros dioses. Y entonces esa cara de ese toro ahí, eso lo vemos mucho en los pentagramas, collarcitos que le dicen es la estrella de David y está invertido. Y tenemos que tener mucho cuidado. Y a veces nos engañan, nos regalan un bolso, pero ese bolso ha sido ofrecido, el enemigo se va a disfrazar. ¿Qué podemos hacer? Necesitamos del Espíritu Santo. Cada vez que usted traiga algo a su casa, tenga más cuidado con las cosas que le regalan. Porque a veces nosotros con un poquito de discernimiento, una persona normal, con discernimiento normal, ve las vitrinas y se da cuenta de lo que está pasando. A veces, si ha desarrollado un poco más el discernimiento, va a sentir la presencia, va a sentir la opresión. Y es fácil identificar, eso es cuando nosotros compramos. Pero ¿qué tal cuando a ti te regalan y tú no sabes? Yo este mensaje se lo di a los hermanos de la iglesia y muchos empezaron a escribirme después. Mire hermano lo que saqué, mire hermano esto, mire hermano aquello. Era impresionante lo que esa gente tenía y no sabían. Entonces cada vez que yo traigo algo a mi casa, yo agarro aceite. Este aceite pasa todas las noches conmigo. Yo lo agarro y cada vez que voy a orar, lo agarro en mi mano y comienzo a orar. Y empiezo a pedir la presencia de Dios ahí. Por noches enteras, por horas en mi mano, orando. Señor, bendice este aceite, Padre amado, en el nombre de Jesús. Yo declaro, Señor, yo encapsulo aquí. Porque escúchame, el enemigo, ¿cómo trabaja? El enemigo tiene fe. ¿Cómo es posible que los satánicos, que los brujos vayan a tener más fe que nosotros? Ellos encapsulan en ciertas cosas maldiciones. Las encapsulan ahí por medio de la fe. Nosotros como hijos de Dios podemos meter bendición en cosas, podemos ofrecerlas a Dios, porque así funciona, es por fe. Ese es el principio básico espiritual. Por eso es que vemos personas, aquí están las leyes físicas, la ley de la gravedad, la ley del fuego, que si tú te metes las manos en el fuego y te quemas, pero en el mundo espiritual no están las leyes físicas. Quiere decir que si tú caminas en fe, tú vas a caminar por el fuego y no te vas a quemar. Vas a caminar por las aguas y no te vas a hundir. Porque el mundo espiritual es mayor que el natural. Lo que tú conquistes en el mundo espiritual lo vas a tener aquí automático. Por eso Jesús dijo, vuestra lucha, nuestra guerra no es contra sangre y carne. Es contra principados, contra potestades. Es en lo espiritual. Si no, Jesús nos hubiera dejado armas, nos hubiera dejado tanques, nos hubiera dejado bombas nucleares. A Pedro lo hubiera equipado, toma un fusil para ti, a Juan una bomba y vamos. No, le dijo, Pedro, guarda esa espada, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Tu lucha es espiritual. Lo que tú venzas en el mundo espiritual, lo vas a conquistar y lo vas a tener aquí. Así funciona. Por eso es que vemos a hombres de Dios caminando en lo sobrenatural, desafiando las leyes físicas. Les voy a mostrar otros dijes que son abominación delante de Dios. Y quiero que usted los mire detenidamente. Aquí hay algunos dijes que muchos de estos dijes lo tenían hermanos de la iglesia. Muchos de estos dijes. Vemos el trébol de 3 o 4 hojas. ¿Qué pasa con el trébol? Si usted tiene la matica en su casa, no pasa nada, la hizo Dios, es creación de Dios. Pero cuando hacen el objeto para la buena suerte, usted tiene que saber que su buena suerte es Jesucristo. Su buena suerte no es un objeto, no es un collar, una estrella, un sol, no es un herraje, no es nada de eso. Hay personas que ponen herraje detrás de la puerta, ponen una matica de sábila. Y qué casualidad, esas casas son las que más miseria hay. En esas casas es donde más miseria hay. Entonces es lógica, es cuestión de sumar 1 más 1. El yin yang del bien y el mal no es igual. El poder de Dios, Dios no ha acabado con todo por misericordia. Amén. Examine estas imágenes, estos dijes.
Cada dije usted tiene que examinarlo, tiene que mirarlo. Los herrajes detrás de las puertas. Este ojito que usted ve ahí, eso es algo tailandés, no sé de por allá, pero esos ojos en el mundo espiritual representan el tercer ojo de que lo tienen los brujos. Eso es un portal para que el enemigo te vigile, para que sepa si tú oras o no oras, te acusa delante del Padre. Amén. La patica del conejo, que mucha gente lo tiene, incluso cristianos que están ahí, que tienen una patica de conejo. Pero si usted no se da cuenta que esa patica no le sirvió al conejo, mucho menos a usted. Entonces, ¿por qué tenemos esas cosas, esos amuletos, esos elefantes de la prosperidad? Aquí nadie dice amén, ¿verdad? Porque sé que muchos tienen estos elefantes, muchos tienen esas paticas de conejo. Pero usted leyó la palabra, usted leyó lo que dice. El Señor dijo, no tengas cosas abominables delante de mí. A los niños cuando nacen le hacen una contra, le ponen una bolsita y que no sé qué más. Usted tiene que presentarlo a Dios. Los famosos talismanes, tenga cuidado. Cada dije, cuando usted compre algo, tiene que mirar dónde lo compra. Claro, no vamos a endemonizar todo. No, usted siempre tiene que andar de la mano con el Espíritu Santo. Él es tu maestro, Él es tu guía, Él te va a guiar a toda verdad. Usted le pone la mano a algo y usted sabe si lo puede llevar o no. Y si ya lo compró, usted únjalo, bendígalo en su casa. Amén. Todos los objetos que tengan que ver con la buena suerte, usted tiene que botar eso. Usted tiene que botar todo eso. Tiene que quemarlo. El gatico ese que mueve la mano, que de la prosperidad, todo eso viene de Oriente, de por allá. Es lo mismo que el Buda y todo eso viene de ahí, del budismo, que agarran, no saben cuánta gente hay atada a través de esa brujería. Y tiene poder, sí tiene poder, porque esos brujos a veces tienen más fe que el propio cristiano. Así como la gravedad no perdona si es bueno o es malo, se va a caer. La fe es la fe. A veces la usamos para mal o para bien. Esos brujos ayunan 10, 15 días. Entonces ellos hacen daño. Usted tiene que tener cuidado. Usted tiene que tener cuidado con lo que usted tiene en su casa, con lo que usted ve. Otro que es muy común, este cosito, el atrapasueño. Bendito sea el nombre de Jesucristo. No sabe cuántas cosas de estas tienen los cristianos en su casa. Imagínese, unas plumas ahí, usted no sabe qué tanta cantidad de demonios hay ahí para que le detenga su sueño y usted no sueñe nada, para que usted no crezca, para que usted no prospere, para que usted no avance. Si usted en su casa, usted está pasando, usted está viendo sombras, o no, a veces no son ni siquiera sombras, pero usted tiene tormento. Hay tormento en su casa. Usted llega a su casa y hay más problemas en su casa que en la misma calle. Hay personas, hay mujeres ahí que no quieren llegar a su casa. Hay jóvenes, hay adolescentes que prefieren estar en la calle que en su casa porque es un calvario, es grito, pelea. Examine su casa. ¿Qué vamos a hacer? Mira, si tú, muy probable que tú tengas muchas de estas cosas que te estoy diciendo, es muy probable que tú las tengas en tu casa. Lee las escrituras, no lo vas a votar porque yo te lo digo. Pídele al Espíritu Santo que te revele. Los pasajes que leímos, para aquellos que se están conectando ahorita, Deuteronomio 7, lo puedes leer completo. Deuteronomio 28, completo. Hay maldiciones que vienen de Dios, que Dios las envía. Esterilidad, miseria, hambre. Y Dios permite estas maldiciones para que uno se arrepienta, escúchame, y tormento. Espíritu de tormento, dice la palabra, te atormenta, te atormenta. Y cuando tú saques estas cosas, tú vas a tener que ponerle la mano a todas las cosas que tú tienes en tu casa. No te he hablado de las cosas robadas, escúchame. Eso es un derecho, un pasaporte del enemigo directo a tu casa. El Señor me habla de que hay personas ahí que tienen cosas robadas en su casa. Dragones, claro que sí, Renata, dragones. Es malo. A ver, esos dragones, ¿qué dice la palabra? Que pisaremos, que mataremos dragones.
El dragón representa al enemigo. ¿Por qué voy a tener yo un dragón en mi casa? Imágenes de ángeles. Claro que sí. Usted tiene que saber que su confianza, que su protección viene de Dios. Los ángeles son espíritus ministradores a favor de los que van a heredar el reino de los cielos. Yo no tengo que tener imágenes, no he hablado de cuadros, de idolatría. Ya eso me imagino que usted lo sabe. Las idolatrías delante de Dios, a Dios no le agrada idolatría. Un cuadro, usted puede tener un cuadro suyo. ¿Cuál es la diferencia de un cuadro suyo y un cuadro de idolatría? Porque usted sabe que usted lo tiene ahí por protección. Y aunque usted lo tenga que por adorno, ese cuadro ha sido creado, ha sido entregado desde el momento que se hizo. Hay mucha diferencia. Aunque usted no lo idolatre, la persona que hizo eso lo entregó, lo ofreció a esas deidades. Usted tiene que sacar de su casa. Usted tiene que sacar de su casa todas esas cosas. Los ángeles, las esculturas. Amén. Los espejos son simplemente espejos, claro que sí, los brujos usan los espejos, los brujos usan de todo. Todo lo que usted ve, ellos conocen la Biblia más que nosotros. Ellos usan los espejos para hacer brujería, para hacer tantas cosas, pero tampoco, como les digo, no podemos agarrar y demonizar todo y que todo y se va a quedar usted hasta sin colchón para dormir. No, usted tiene que ponerle la mano a las cosas, porque a ver, estamos en el mundo, pero hay cosas que hay cosas de cosas que usted necesita pedirle al Espíritu Santo. Después que acabemos esta transmisión, usted va a agarrar aceite, lo va a agarrar, lo va a ungir, va a decir, Padre, que este aceite, Padre amado, tu palabra dice que tu unción pudre todo yugo, Señor. Y así como Eliseo, Señor, levantó la maldición de las aguas, Padre, yo en el nombre de Jesús levanto toda maldición de mi casa. Usted tiene que agarrar esas cosas y botarlas. No es que las va a guardar, no es que las va a vender. Cosas robadas que usted tiene en su casa, eso es un derecho legal, es un pasaporte para que el enemigo te destruya, te acabe tus finanzas, te acabe hasta tu casa, tu matrimonio, tu hogar. Las bolas de cristal. Que hermano, que cómo así que las bolas de cristal. Yo no tengo bola de cristal en mi casa, dicen algunos, pero compramos algunas bolas de cristal que tienen un muñequito por dentro y que usted lo mueve y cae nieve y tiene un arbolito. Eso es una bola de cristal, pero se la están vendiendo como un adorno. Eso es un portal en su casa. Es un portal, hermano. Con un poquito de discernimiento, usted puede descubrir las artimañas del enemigo. Hay muchos muñecos. Aquí me preguntan de los dibujos de Disney, los cuarzos. Sí, mire, casi todas esas piedras de Swarovski, usted tiene que saber que casi todo eso es dedicado. A menos que usted vaya y consiga la piedra o que usted la saque de la montaña, usted sabe que eso no ha sido dedicado. Hay a veces que nos traen regalos de esas cosas, de Swarovski, todo eso. Usted tiene que ponerle la mano. Usted tiene que sentir, usted tiene que pedirle a Dios discernimiento. Tenga cuidado con muchos juguetes que le dan a los niños también. El enemigo se va a disfrazar. Yo lo que le digo es que usted tiene que tener sabiduría, pedírsela a Dios si no la tiene. Espíritu Santo, dame sabiduría, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, usted póngale sus manos a eso. Ore, ore que Dios le va a dar la respuesta. Usted tiene que ver los cambios en su casa. Le garantizo que usted va a ver los cambios en su casa. Hay muchos muñecos, hay muchas cosas que le dan a los niños y eso ha sido entregado. Esas contras que le ponen a los niños, esos niños a las 2 de la mañana se despiertan llorando porque los demonios van y los atormentan, van y los privan, les hacen daño. Usted tiene que quitarle a su hijo todo eso, presénteselo a Dios. Mande ángeles a que cuiden a su hijo, no le ponga cosas, no le ponga ataduras, no le ponga ataduras. El parálisis del sueño, eso lo vamos a hablar después. Tengo algo por ahí muy poderoso del parálisis del sueño. Hay 3 cosas que ocasionan el parálisis del sueño. El parálisis que usted, eso sucede primero porque hay una oposición. Cuando es sexual y usted lo permite, no va a haber parálisis. Hay gente que lo disfruta. Pero cuando su espíritu se opone, los demonios te van a forzar, te van a paralizar. Y más que todo, la parálisis lo tienen los hijos de Dios, que aunque están en pecado, aunque están pasando esto y aquello, el Espíritu Santo dentro de ustedes se opone y por eso hay esa oposición.
lo acabamos de hablar, también va a venir parálisis a través de los derechos legales, a través de los derechos legales que usted le dé. Aunque usted tenga una vida recta delante de Dios, si usted abre un portal, el enemigo te va a atormentar. El enemigo te va a atormentar. Entonces, para ir terminando, ¿cómo podemos levantar? ¿Cómo podemos levantar las maldiciones de Dios y del enemigo? Si usted le abrió derechos legales al enemigo, primer paso que usted tiene que hacer es agarrar todo lo que usted tiene en su casa y botarlo. Pedirle a Dios, agarre a su esposa, a sus hijos, cada uno vaya a revisar su cuarto. Te garantizo que Dios te va a bendecir más. Tendrás que deshacerte de cosas valiosas. No lo regales, no lo vendas. Bota esa maldición, Dios te va a bendecir más. Dios te va a bendecir más. Segunda cosa, si ya botaste todo, vas a agarrar y le vas a cerrar todo el derecho legal que abriste en tu casa. Tú dijiste, tú tienes que decir, demonio, si yo te di permiso a través de esta cosa, yo ahora te lo quito y te vas con esto. Asimismo, como yo saco esto de mi casa, tú te vas de mi casa. En el nombre de Jesús, hermano, quiero que sepas, tienes la autoridad delegada de Dios. Dios te dijo, en mi nombre echarás fuera demonios, serpientes, escorpiones, lo que sea. Tú tienes la autoridad. Pero si tú le das un derecho legal, el enemigo no se va a ir. Es como el anticristo. El anticristo, lo repito, quiere venir de forma legal. Quiere buscar un pasaporte legal. Quiere entrar de manera legal, sabiendo que nadie lo va a expulsar. Entonces, si tú le quitas el derecho legal al enemigo, tú lo puedes expulsar. Y el demonio, escúchame bien, es más obediente que tú y que yo. Es más obediente que tus hijos. Tú le dices fuera y él se va fuera. Él obedece porque esa es una ley espiritual. No se pueden resistir a los hijos de Dios. No se pueden resistir. Yo tuve una visión hace poco que iba caminando y yo me veía como ese escuadrón de SWAT. Y yo iba caminando y detrás mío iba mucho ejército. Y yo veía a las personas que se escondían y una voz me decía, hay que sacarlo. Y yo enviaba, vayan soldados, sáquenlo. Y veía cómo sacaban a esos demonios de ahí. Y cómo se esconden cuando un hijo de Dios que sabe quién es, va caminando por la calle, se esconden. Se esconden porque sabe que ahí va alguien que sabe quién es. Amén. Después de finalizar este en vivo, yo les invito, hermanos, que usted vaya, revise sus casas. Les hago mucho hincapié. La vida de muchos de ustedes va a cambiar. Muchos de ustedes van a ver cambios, van a ver resultados. Si usted es un cristiano que vive derrotado, que usted ora pero usted no ve resultados, que sus hijos están enfermos, hay miseria, hay pobreza, hay pleito, hay desastres en su casa, hay muertes, en el en vivo anterior hicimos autoliberación. Si usted no lo ha visto, vaya y mírelo. Quítele los derechos legales de su familia. Después saque las cosas de su casa. Y Dios le va a dar la victoria, hermano. Vamos a empezar a hacer en vivos, vamos a hablar, ya lo estamos preparando, ya lo estoy preparando de la mano con el Señor. Vamos a hablar del don de fe. Su fe va a ser desafiada. Usted va a ver la mano de Dios de una manera extraordinaria, porque el Señor lo que está buscando personas que le crean. ¿Y qué es creer? Es crear. Usted tiene que crearlo, hermano. Vamos a hablar del don de ciencias. Vamos a hablar del don de sabiduría. ¿Cómo ponerlo en práctica? ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Usted va a escuchar la voz de Dios, se lo garantizo. Todos escuchamos la voz de Dios. Lo que pasa es que no sabemos escucharla. La palabra dice, mis ovejas oyen mi voz. Si tú eres oveja, si tú eres hijo de Dios, tú escuchas a Dios, pero no sabes cómo escucharlo. Estamos preparando una serie poderosa, sé que te va a desafiar, te va a bendecir. Si tú no te has suscrito, yo te invito a que te puedas suscribir, porque cuando lo estemos haciendo en vivo, usted esté ahí, usted haga preguntas. Es mucho mejor que usted vea ya grabado, porque usted puede preguntar. Amén, a veces yo veo los comentarios. Si usted ve sonidos en su casa, si usted escucha ollas que se caen, claro que sí, eso no es normal, hay un espíritu de tormento. Hay un espíritu de tormento. Entonces, hermanos, después que usted saque todas las cosas de su casa, ore, pida perdón. Primeramente, Dios, te pido perdón. Dios no se va a resistir. Si tú le pides perdón, Él te va a perdonar. Pídele, Señor, levanta la maldición de mi casa, levanta la maldición de mi familia. Agarra esos objetos, bótalos. Y como tú le abriste un derecho legal, tú se lo vas a quitar.
tú vas a ordenar que vas a ordenar que ese demonio que vino se vaya y se vaya su maldición. Así como tú le diste el derecho legal, así tú se lo vas a quitar. Entonces vamos a orar para terminar. Si usted tiene alguna pregunta, vamos a 5 minutos. ¿Alguna pregunta? Pastor, ¿cuál es el objeto que debo sacar de mi casa? Ponga el video un poco más atrás y ahí pusimos algunas fotos, dimos algunas cosas, dimos una base bíblica, hablamos de cosas y dijimos de por qué. No tenemos que ser ignorantes. Los libros, aquí me preguntan, los libros de la poesía, no exacto, hay libros que no, hay libros que sí, eso es igual que la música. Usted tiene que saber qué hay detrás de eso, qué le ministra. Usted necesita pedirle a Dios discernimiento, sus hijos. Yo no escucho música secular, a mí no me da nada, no me alimenta, no me sirve para nada. Si usted lo quiere hacer, eso es cosa suya. Yo le digo, no lo haga. ¿Por qué? Es lo mismo. Abre portales. ¿Qué pasa con los libros? Hay libros que usted no tiene que ver. Hay libros que usted tiene que ponerle la mano. Porque el libro tal vez sea de, qué sé yo, no sé, de Moisés. Pero tal vez ese libro encierra brujería, cosas extrañas. Y aunque diga Moisés, no quiere decir que sea Moisés de la Biblia. Tiene que pedirle a Dios sabiduría. ¿Qué significa soñar con monos? Eso es otro tema. Pero soñar con monos, eso no es todos esos animales violentos, esos son animales violentos, eso tal vez hay violencia en su casa, Dios le está alertando de alguna violencia, son animales que se ocultan, que suben a los árboles, que roban, eso va por ahí ataques ahí del enemigo. Amén. Bueno. Los muebles, muebles usados, usted tiene que ponerle la mano a sus cosas, lo que usted tiene en su casa, todas las cosas, usted tiene que ponerle la mano. Si usted es el único mueble que tiene, usted tiene que decirle, Señor, es el único que tengo, si quieres que lo bote, dame otro, papá, pero yo levanto la maldición de esto. A veces Dios va a usar al mismo enemigo para traerte comida, a veces Dios va a usar el enemigo para que te equipe tu casa. Y no quiere decir que esté maldita. Ese hombre va y lo compra en el supermercado porque Dios se lo dijo. Dice la palabra que las piedras hablarán. Si nosotros como hijos de Dios no queremos bendecir a los hijos de Dios, entonces Dios va a usar hasta el mismo enemigo porque el enemigo trabaja para Dios. Entonces tú ponle la mano a tus cosas, lo que tú tienes, tu cocina, tu cama. Si Dios te dice que la saques y tú tienes cómo, sácala. Pero si no, dile, Señor, yo no tengo sabiduría. No vamos a endemonizar todo, simplemente sabiduría. El enemigo se esconde mucho en las bisuterías de las mujeres. Buenos hermanos, Dios les bendiga. Espero que puedan poner en práctica, puedan revisar sus cosas, aten todo demonio, destruyan toda fortaleza, toda altivez, destruyan todo altar que haya en su casa, todo cuadro. Hay idolatría, hay gente que guarda imágenes, estampitas, eso usted ya sabe que eso es idolatría delante de Dios. Dios les bendiga, hermano, y esta semana que viene estaremos lanzando el siguiente en vivo, va a ser de mucha bendición, el don de fe, don de ciencia, don de sabiduría, te va a desafiar de una manera extraordinaria. Vamos a parar por un tiempito lo que es la guerra espiritual, sí, dentro de un mes estaremos haciendo la tercera parte, pero quiero hablar de cómo desafiar esos sentidos espirituales que tenemos, porque Dios nos habla todos los días, pero no lo entendemos, no lo escuchamos. Hermano, Dios te bendiga, ponte en guerra ahorita, agarra aceite, comienza a revisar tus cosas y Dios te dará la victoria. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo a Néstor González, Señor, bendigo la vida de Gona, de Chingona. Padre, yo bendigo la vida de María Roble, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, yo ato todo ataque demoníaco sobre la vida de Renata.
En el nombre de Jesús, veo un ataque ahí en contra de Renata, espiritual, en su casa. Hay un ataque ahí. En el nombre poderoso de Jesús, Renata, tienes que ponerte en guerra. Tienes que ponerte en guerra, porque se me viene a la cabeza el pasaje cuando Jesús le dice, así funciona Dios, así escucho yo a Dios. Cuando vi tu nombre, el Señor me hablaba, veía el pasaje cuando Jesús le dice a Pedro que vas a hacer, que me negarás y al tercer día. Pero el Señor me está diciendo que vas a volver. Y el Señor me está poniendo ahorita para decirte que tu fe no te va a faltar. El Señor ha rogado y yo ruego hoy, Padre, que no le falte la fe, Señor. Que no le falte la fe, Padre amado. En el nombre de Jesús, a Renata Cagua, Señor. Yo la bendigo ahí, Padre amado. Declaro, Señor, tu protección, Señor. Declaro, Señor, de que no habrá desierto, no habrá hambre, no habrá destrucción, no habrá nada, Señor, que la separe del amor de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, me pongo en guerra por mis hermanos, Padre amado. Envío ángeles en el nombre poderoso de Jesús a cada hogar, a cada casa, a cada corazón, Señor. Militarizamos los aires, Señor. Los enviamos a México, los enviamos a Colombia, a Ecuador, a Perú, a Argentina. Los enviamos a Estados Unidos, a España, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, porque tú has dado victoria, Señor. Tú has dado victoria y hay victoria, Señor. En el nombre de Jesús, yo bendigo tu pueblo, Padre. Yo bendigo tu pueblo, Señor, en tu nombre. Y lo que tú bendices, nadie lo maldice. Lo que tú has bendecido, nadie lo puede maldecir, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, mis